A fines del año pasado conocimos la designación de un nuevo fiscal general de la Corte de Justicia de la provincia de San Juan. Un cargo, diría, importantísimo, teniendo en cuenta que el predecesor del doctor Guillermo Baigorri estuvo en ese cargo más de 30 años. Hoy, precisamente, se ha llevado adelante la primera reunión de la comisión conformada para la redacción de la política de persecución penal del Ministerio Público Fiscal de la provincia de San Juan. Es un inicio formal de tareas orientadas a la elaboración de este instrumento estratégico que va a permitir establecer criterios para la actuación institucional. ¿Qué significa que se haya llevado adelante esta primera reunión de la comisión? ¿Cuáles son los desafíos de este fiscal, teniendo en cuenta la importancia de su cargo, de la investigación y de los hechos que han trascendido últimamente? Le damos la bienvenida al doctor Guillermo Baigorri. Gracias, doctor, por estar con nosotros. No, muy amable. Al contrario, un placer. Bueno, esta reunión de la comisión, ¿qué significa? ¿Por qué es importante? A ver, nosotros, una de las cosas que siempre teníamos como proyecto tenía que ver con la planificación y en ese sentido el Ministerio Público Fiscal, el fiscal general, es el que debe fijar los lineamientos para la persecución penal. Digo, esto tiene que ver con la manera de abordar determinados delitos, los criterios de oportunidad o las soluciones alternativas, cuándo sí, cuándo no, en qué casos, todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de la Fiscalía, que a su vez trae aparejado también un condicionamiento del defensor y un condicionamiento del juez, porque cuando el fiscal tiene determinadas pautas para cumplir su función, hace que eso condicione, ¿no es cierto?, el manejo de la causa. Acuérdense que la Fiscalía es la que tiene el ejercicio de la acción pública, es el que hace la investigación, el que lleva adelante la acción. La idea que nosotros abordamos fue, siguiendo obviamente modelos de otras provincias y a nivel nacional, que eso no fuera discrecional para cada caso concreto, sino que hubiera un manual de funcionamiento o de planificación de cómo se lleva a cabo la persecución penal en toda la provincia y para todos los fiscales, teniendo en cuenta el debate según el tipo de delito, el tipo de víctima, el tipo, bueno, un montón de cosas que tienen que atenderse. Eso que yo lo podría haber fijado en términos personales con mi equipo, pensamos que era mucho mejor hacerlo más abarcativo. Entonces, en diciembre convoqué, obviamente, a los fiscales coordinadores y a mi equipo, pero además le di participación a la Secretaría de Seguridad, a la Policía, al Servicio Penitenciario, y además le di participación a los legisladores. Le pedí a la legislatura que designara un representante por cada uno de los bloques mayoritarios para que vinieran a participar. La verdad que tuve una aceptación muy buena. Se integró la comisión. En diciembre se dio a conocer la integración, pero recién empezó hoy. Entonces nosotros durante este periodo, desde diciembre hasta ahora, tomando como modelo algunos manuales de política criminal de otras provincias, fuimos sacando, fundamentalmente el que nos gustó mucho fue de Neuquén, entonces fuimos sacando de alguna manera los principales lineamientos, adecuándonos a la provincia, a las modalidades nuestras, y hicimos un proyecto que hoy hemos empezado durante unas 8 o 10 semanas a tratar por capítulo. Hoy logramos acordar los dos primeros, que es lo más sencillo, porque tiene que ver con todos los principios de funcionamiento y algunas cuestiones, pero hoy ya dimos inicio y tuvimos... ¿Y qué falencias vio usted de modo tal que tomara estas decisiones? No, a ver, habían falencias, podemos considerar, supongamos, cuando hay distintos criterios, supongamos entre distintos fiscales, que es para el uso de los... Nosotros estamos en un sistema acusatorio. El sistema acusatorio genera, de alguna manera, la persecución de la acción, acorta los plazos, es mucho más eficiente el sistema, pero también eso viene normalmente acompañado de una cantidad de medidas alternativas de solución.
Entonces ahí aparece la probation, la suspensión de juicio a prueba, la separación integral, distintas medidas alternativas. Una cuestión se llama oportunidad, un costo de oportunidad, una cuestión que se decide cuando verdaderamente no tiene sentido a seguir con la cuestión. Entonces eso pasaba, nosotros nos encontrábamos que decíamos, supongamos, en determinados delitos podemos ofrecer una solución alternativa. Ustedes plantean, por ejemplo, que te robaron la rueda de auxilio. Teóricamente, desde el momento en que vos haces la denuncia, le estás dando a la Fiscalía la potestad de que lleve adelante la persecución. En consecuencia, yo llego en un momento, quizá conseguimos la rueda de auxilio y yo digo, bueno, este señor que puede hacer, qué sé yo, una probation, lo que sea, vos recuperar la rueda de auxilio y doy una solución alternativa para resolver el conflicto, para no llenar la cárcel de gente con cuestiones menores y demás. Pero a veces en otros delitos vos decís, no, yo no estoy de acuerdo que usted llegue a esta solución y que el señor no vaya preso. Yo quiero emitir mi opinión. Y ahí se abre un debate de decir, bueno, pero si la acción penal la tiene la Fiscalía, ¿hasta qué momento la víctima tiene derecho de opinar? Sí, pero de tomar la decisión por el sí o por el no. Entonces ahí lleva a un gran debate de los delitos de acción privada, por ejemplo, qué sé yo, delitos de abuso sexual, o determinado tipo de delito donde por ahí a veces la opinión de la víctima verdaderamente debe tenerse en cuenta o no, según la magnitud del delito, según la pena que pueda tener. No es lo mismo hacer una solución alternativa, por ejemplo, en un caso de un homicidio doloso, a hacerlo en un cabo de un hurto simple, no sé si me entienden. Entonces, bueno, esto que eran criterios que se debatían en cada caso y que por ahí antes se fijaban pautas que eran medio transitorias, así, lo que nosotros estamos haciendo o proponiendo es que verdaderamente haya un análisis en general que ponga claro en qué casos los fiscales pueden hacer eso, en qué casos los fiscales pueden, cómo se deben abordar, pruebas. Hay un montón de cosas que vamos a ir debatiendo en cada una de estas semanas, que lo que hace es otorgar, a mi criterio, jerarquía institucional, otorga previsibilidad, porque el defensor y el fiscal ya más o menos saben qué casos puede o no resolver de tal manera. Los jueces ya saben que los fiscales van a proponer o no van a proponer. Usted ha elaborado un reglamento con entonces poner un reglamento de funcionamiento que no es una cosa absolutamente cerrada. Con el tiempo esto es dinámico, los delitos cambian, la sociedad cambia, la manera de delinquir cambia, iremos adecuando, actualizando. Pero digo, esto es, a nuestro criterio, una manera de poner seguridad jurídica, previsión y que de alguna manera haya la menor discrecionalidad posible. Bien. Bueno, luego de su ingreso, ya entrando en el tema de sus funciones y todo, sí. Bueno, obviamente todo el mundo sabe lo que significa el cargo que usted ocupa, es un cargo sumamente importante. Significa tener una incidencia importantísima dentro del ámbito provincial, eso es indiscutible. Bueno, y muchos en el ámbito de la justicia se preguntaron el porqué de algunos cambios en las UFI. Porque también existe el preconcepto que algunas UFI son de mayor jerarquía y otras de menor jerarquía. Por ejemplo, de delitos especiales vendría a ser como la vedette y flagrancia, digamos, sería algo de menor jerarquía, en ese preconcepto que yo le estoy planteando. ¿A qué se debieron esos cambios? Hubieron varios cambios. Sí. El 80% de los cambios fueron por necesidades especiales. Digo, vos verificabas, nosotros recorrimos todas las UFI, hablamos con todos los coordinadores, cómo es la realidad, y alguno te decía, mirá, tengo 3 chicos que son contadores y la verdad que me faltan abogados. Estos están haciendo tareas administrativas, pero me haría falta un abogado. Y iba a la UFI de estafa, te decía, che, si hay un contador disponible, yo necesito un contador. Y otro te decía, necesito psicólogo, y otro entonces, en definitiva, o administrativo, o tengo administrativo. Entonces, lo que fuimos haciendo, en primer lugar, reorganizando, tratando de cubrir las necesidades de cada UFI, y además que nosotros tomamos una decisión que fue disolver lo que se llamaba la USA,
que era una unidad de solución alternativa que tenía aproximadamente, no me acuerdo en este momento, pero eran como 16 o 12, entre 12 y 16 ayudantes fiscales con un fiscal coordinador. Y ellos lo que hacían eran eso, acuerdo de solución alternativa. En un caso, si había una manera de resolverlo con un acuerdo de partes, los resolvían. Y nosotros entendimos que no era necesario, eso hasta a veces era poco práctico, porque usted estaba en la UCI de propiedad, y de pronto aparecía un problema con un robo o un hurto, y si había una posibilidad de resolverlo, lo mandaban a esta USA, y si los resolvían bien, pero si no volvía y había un pérdida de tiempo, dijimos, hagamos una cosa, que en cada UFI haga este trabajo los fiscales ayudantes y esto los repartamos por todos lados. O sea, hubieron muchos cambios que fueron específicamente eso. Por pedido, digamos. Por pedido, por necesidad, por acordar. Logística propia de funcionamiento. Y después también aparecieron algunos que tenían que ver con, bueno, yo lo llamé oxigenación, pero digo, por ejemplo, teníamos algunas UFI que venían con... No sé si la palabra es conflicto, pero por ejemplo hay una cuestión que con flagrancia puntualmente, flagrancia tienen un problema que normalmente los casos de flagrancia son muchos y por ahí, por una cuestión de los plazos procesales del código, todo lo que sucede entre viernes, sábado y domingo se junta el lunes y martes, entonces el lunes y martes hay un montón de audiencia que los fiscales no dan abasto y los jueces no dan abasto, entonces... Bueno, eso pasaba por un lado y en algún momento pasaba que había una falta de criterio de cuándo la causa pertenecía a flagrancia o no, porque flagrancia es la persona que se le encuentra cometiendo el delito. Claro. Pero a veces vos decís, che, me robó el celular, ¿quién? Y un chico vestido de gorra amarilla y no sé qué, y a los 3 horas lo encontramos. ¿Es flagrancia o no es flagrancia? No, no es inmediatamente. Bueno, pero está dentro de flagrancia. Entonces esta discusión era que los de flagrancia decían, che, ya no es más, mandalo a propiedad. El de propiedad decía, no, te seguilo vos y estas cuentas. Entonces, bueno, hubo que sacar una resolución para resolver esos conflictos de competencia, que no era más que aplicar el criterio de la Corte. Y además, por ahí decidimos hacer un cambio de coordinadores como para cambiar, qué sé yo, para poner... determinadas personalidades, bueno, vos venís ahora acá a manejar esto, vos andás allá. ¿Incluyó esto que ahora los delitos son imputables en menores de 16 años? ¿El cambio que se da? Ahora va a cambiar a 14. Claro, a 14, exacto. No, todavía no, eso, o sea, todavía no hay ninguna vigencia, todavía no ha sido definitivamente aprobado. Esto es un tema que posiblemente va a traer... se va a aplicar prontamente, cada provincia deberá reglamentar en el ámbito provincial la parte de procedimiento. Ustedes saben que las leyes de fondo son de jurisdicción nacional o competencia nacional del Congreso, pero las leyes de forma, los códigos de procedimiento son provinciales, habrá que adecuarlos. Pero nosotros tenemos en ese tema una deuda, por decirlo. Porque cuando se aplicó el sistema acusatorio, se aplicó para todo, menos para penal juvenil. Entonces, los delitos de menores, las secretarías penales de los delitos de menores, donde el imputado es menor de edad, esos delitos se siguen rigiendo por el Código Viejo. O sea, no es el fiscal que tiene la acción, sino el juez el que hace la investigación y el fiscal es solo control de garantía, es control de legalidad, acusa, pero en realidad quien maneja el proceso es el juez. Y entonces ahí tenemos como todo se funciona por el sistema acusatorio y esto por el Código de Procedimiento Viejo, que en algún momento habrá que hacerse cargo y adoptar. Acá en esto tenemos que trabajar nosotros en conjunto con la Corte y seguramente con la legislatura. Lo que se viene, porque eso demandará más fiscales, más jueces y bueno, y otro tipo de cosas, ¿no? Me da la sensación que la gente no tiene idea del movimiento exorbitante que tiene la justicia en este aspecto, de tipos que entran, que roban, que los descubren, que no los descubren, que se roban una moto, una rueda, que uno encubre, el otro. Esta mañana hicimos un ejercicio en la radio leyendo parte de los informes que ustedes mandan los periodistas. La gente se quedó realmente asombrada porque cada cosa que se descubre o se denuncia,
tiene que actuar un fiscal, tiene que ir, tiene que... Sí. Bueno, en ese concepto de lo mucho que pasa por todas esas oficinas y ven esta actividad, porque la actividad delictiva No descansa. Es lo que no se para. Y cada vez con creatividad Claro. también. No descansa, alucinante. no tiene feriado, no Nada. tiene horario, no tiene nada. No Claro. tiene nada. Digo, en ese contexto hay cosas que son crónicas en San Juan y que a veces la gente dice, che, no hay un fiscal que actúe de oficio. ¿Cuándo, por ejemplo? Y cuando te cortan una calle. Te cortan la calle y ese es un tema conflictivo, porque vos decís, yo tengo mi derecho de transitar libremente por acá, pero le dan la supremacía al derecho del tipo de manifestarse públicamente. ¿Qué hay como herramienta para resolver eso puntualmente, doctor? Bueno, sí, puntualmente nosotros, primero que si bien es cierto, como Fiscalía nosotros tenemos que tomar todas las denuncias posibles y tenemos que abrir todas las investigaciones posibles. Digo, no escapa el criterio de cualquiera que me escucha que es imposible resolver todas las cuestiones. Digo, estadísticamente, si usted va a la UFI de delito de propiedad, se reciben 100 denuncias y de las cuales 70 o 75 quedan. Está bien, le robaron la manguera, le robaron, no sé, le sacaron la rueda de auxilio, el 80% de eso se resuelven más por casualidad que, o sea, porque engancharon una banda y ya aparecieron todas las ruedas de auxilio. Pero digo, lamentablemente es imposible, no existe casi Estado que pudiera atender absolutamente todas las denuncias que existen. Y ahí aparece, como dentro de política criminal, también casi una jerarquización de delitos. Entonces, prioritariamente uno debe atender delitos de la administración pública, delitos de homicidios dolosos, violaciones seguidas de muerte, cuestiones, qué sé yo, delitos, pongámosle, culposos, que sería, por ejemplo, un accidente de tránsito, pero bajo los efectos de estupefacientes. Bueno, entonces hay como un criterio, ¿no es cierto? Y, por ejemplo, en San Juan, el tema del corte de calle, si usted ve, por ejemplo, la política criminal de Capital, es un tema tomado como prioritario, porque lo vivían hasta hace muy poco todos los días. Sí. En San Juan nosotros es muy poco. Lo que hacemos inmediatamente va al fiscal y pide que de alguna manera, con la ayuda de la policía, dejen la mitad pasar y... Tomo de sus propias palabras, delitos contra la administración pública. Precisamente hay una causa que se denunció, lo hizo el abogado Marcelo Arancibia, Sí. derivada de un juicio inicial al periodista Osvaldo Benmuyal, que derivó también en una declaración de Roberto Gutiérrez, el ministro de Hacienda, en donde se podría llegar a conocer presuntamente la posibilidad de la comisión de un delito. Sí. Estamos hablando del acueducto Gran Tulum. Sí. Usted lo dijo, tengo que priorizar, y nombró en primer lugar delitos contra la administración pública. ¿Qué prioridad tiene esa causa en usted justamente y en sus fiscales? No, todas. Nosotros esa es una causa que no es fácil. No es fácil, digo, es una causa compleja, ¿no? De mucha documental, mucha prueba para hacer. La denuncia era una denuncia casi que sirvió de disparador. No aportaba demasiados elementos la denuncia, pero de todas maneras fue una denuncia que sirvió de disparador. Inmediatamente se constituyó primero no un fiscal sino dos. Se constituyeron un grupo de ayudantes fiscales, se armó un equipo específicamente para eso. Se pidió una cantidad de oficios al OCE, a las obras sanitarias, que se nos mandara una cantidad de información referida puntualmente con esa causa. El OCE, por resguardo de la documentación, el gobierno de la provincia, por resguardo de la documentación y toda la historia, se decidió digitalizar, se nos puso a disposición, pero a nosotros se nos está mandando digitalizada toda la información. Y hemos recibido ya, creo que son 70 cajas y hemos recibido como 45 cajas digitalizadas, obviamente con actas de escribano y toda la historia.
En este momento hemos dado prioridad en el sentido de que no es un fiscal más, es un equipo de fiscales con equipo de ayudantes, vamos a disponer supuestamente de la mejor. Ahora vamos a ver el circuito que hago cada vez que vengo al IPF. Y vamos a investigar. En este momento estamos solo investigando la documentación, que las primeras 16 cajas, que son las que pedimos nosotros, llegaron hace una semana. Yo, lejos de hacer esta situación muy autorreferencial, pero tengo que reconocer una situación que, como usted dice, sirvió como disparador. Hace 3 años, yo hice un comentario en la radio, que a determinado personaje involucrado en el tema de Acueducto Gran Tulum, el señor Gustavo Monti, no le cerraba el blanco. Él se sintió ofendido, me inició un proceso legal que lo pierde. Royan, en un fallo muy contundente, dice que yo no actué con real malicia y que realmente ante las pruebas presentadas se advertía un crecimiento patrimonial importante del señor Gustavo Monti. Sí. Lo cual apela y 3 jueces más avalan lo que dijo Royan. O sea, son 8 ojos que han visto que aquí hay algo que no cierra, El hecho concreto de que hay un préstamo que se está pagando, el hecho concreto de que el acueducto no está terminado, es más, no tiene ni el 40% de la obra realizada. No se sabe qué han hecho, qué hay enterrado y todo lo demás. Sí. Quizás haya que empezar de cero y empezar a llamar protagonistas. Al juicio mío, nosotros citamos a declarar, y que no fue el exgobernador Uñac, como titular de toda esa gestión. Bueno, no fue, obviamente, pero en esta circunstancia quizás sea bueno empezar a llamar a todos los protagonistas, que gracias a Dios la mayoría, creo que todos están vivos, o sea, todos pueden ir a declarar. Puede ir a declarar Juan Sánchez, puede ir a declarar, qué sé yo, los que fiscalizaban y que tenían que aprobar las obras, la compra de los caños, porque reconstruir eso es un proceso. ¿Cuándo llegó la plata del crédito? Son cosas que la gente, a Dios gracias, después de este juicio, la gente tomó conciencia, porque del acueducto no hablaba nadie. Y también tengo que decir, si Monti no me hacía juicio, esto a lo mejor, nosotros no estaríamos hablando de esto ahora. Claro. No estaríamos hablando de esto. Pero lo que quiero decirle, en definitiva, es que es un tema que a la gente le importa. Y que también la gente demanda que esta investigación se lleve a cabo. Usted dice, recién nos han mandado las cosas, pero digo, a lo mejor también actúa en mí la ansiedad, porque digo, hay elementos, llámenlo a los tipos, llámenlo, hasta el mismo actual diputado Cristian Andino fue presidente de OSE en la época, Era Sergio Ruiz, precisamente. Sergio Ruiz también, digamos, hay mucha gente que puede aportar un montón de cosas, ¿no? Sí, nosotros estamos abocados a investigar. Vamos a investigar como corresponde y a fondo. ¿Qué papel tuvo PVC San Juan? ¿Qué papel tuvo la empresa CRA? ¿Qué significaba este personaje en esas 2 empresas? Porque no le gusta que lo nombren a Monti. Entonces nosotros lo nombramos y porque dice que nosotros hemos dicho que es primo de Uñac. Bueno, el juez también lo dijo. Aunque sea concubino no me importa del exgobernador. Lo que importa es qué pasó con el acueducto Gran Tulum. ¿Qué pasó? En eso estamos absolutamente abocados a la investigación. Creemos que es una causa que de alguna manera, como dices vos, interesa a la sociedad, interesa en general hoy, se involucra mucho. Hace muchos años la gente decía, bueno, mientras hagan no importa, y ahora es como que ya no solamente hay que hacer, sino que también se exige rendición de cuentas. Y para nosotros también es un caso que tiene que ser emblemático, porque yo todavía no hace 90 días que... Bueno, a ver, hoy hace 90 días que estoy, o 3 meses. Feliz aniversario. Gracias. El 19 de noviembre, diciembre, enero, estoy en febrero hoy 19, hoy estaría cumpliendo 90 días. Digo, estamos verdaderamente abocados a que sea y verdaderamente abocados a tratar de generar un pacto de confianza tácito con la sociedad. Digo, porque muchas veces lo que suele suceder en estos casos
es que de alguna manera, si nosotros encontramos responsabilidades, gran parte de la sociedad va a decir, bueno, eso es porque hay una persecución, una revancha, no sé qué, no sé cuánto. Y si vos no encontrás alguna responsabilidad, van a decir, eso es porque están todos de acuerdo y ya no sé qué, no sé cuánto. O sea, digo, en este sentido estamos tratando de ser lo más prístino posible, lo más profesionales posible, generar que verdaderamente la gente confíe en que estamos haciendo las cosas bien, lo mejor posible, y que lo que sea es lo que sale de la causa. Ustedes saben, en el derecho existe la verdad real, que es la que pasó, la verdad objetiva, que es la que surge del expediente, y la verdad presumida, que es la que podemos presumir nosotros, que a veces coincide con una, con otra o no. Pero lamentablemente los jueces y todos se manejan con la verdad que surge del expediente, la verdad objetiva o la verdad que surge del expediente. Posiblemente la verdad real, si no surge del expediente no hay manera de saberla. Y la presumida queda en la esfera de las personas que la presumimos, pero digo, claro, lamentablemente... ¿Y de los elementos que le ha mandado OCEP, se puede obtener ya alguna precisión respecto de que es valiosa la información? ¿No le pidió No, que nosotros usted hemos pedido todo. Lo que pasa es que en teoría se está analizando. Hay planos que necesitamos también gente que explique, hay planos topográficos, hay planos de cosas, pero fundamentalmente todo tiene que ver con el análisis también de la licitación, las pautas de licitación, los elementos de la licitación, cuáles eran los requisitos de la licitación, si se cumplieron o no se cumplieron, bueno, hay una cantidad de cosas que hay que analizar. Claro, repregunto entonces, más allá de toda la documentación, ¿está en los planes empezar a llamar gente a que declare acá? Totalmente. Nosotros tenemos que investigar. Y dentro de la investigación uno tiene que apelar a todos los medios de prueba que tenemos. Por el momento vos empezás con la documentación y con el momento empezás con oficios solicitando datos a todo lo que pueda ser necesario. Pero para eso también los testigos. Los testigos son fundamentales. Debe haber una determinación. Es que la Fiscalía diga, este hecho es investigable. Eso todavía no ha ocurrido. No, eso hay 90 días como mínimo que tenemos desde que se nos haga. Para formular una acusación. Y eso después, todavía no está. No, todavía no están ni vencidos los plazos, porque eso tenemos... Recién conocido ese... ¿Cuándo se cumplen los plazos para saber y esperarlo? Yo calculo que se cumplen 3 meses más. 3 meses más que pueden ser prorrogados si no hay elementos, porque son 6 meses los primeros. Pero ¿cómo? plazos. Claro, yo me imagino a la gente que está viendo. ¿Cómo no va a haber elementos si no está terminada la obra? Hay plata pedida que no se sabe dónde está la plata. O sea, ¿qué elemento falta para decir, che, no, esto hay que investigar? No, investigarlo, o sea, indudablemente que hay que investigarlo. Lo que pasa es que vos tenés que tener el delito que querés acusar y el responsable. Está bien. ¿Me entiendes? Tenés que formular una acusación. Tenés que formular una acusación. La investigación va y estamos investigando. Eso ya está abierta la investigación. No es que pero yo investigo. O sea que, puesto en la piel de todos aquellos que estuvieron involucrados en el tema Gran Tulum. Presuntamente. No, involucrados, porque había gente que firmaba papeles. Aquí no hay presunción. Aquí hay gente que decía, sí, bueno, ¿qué se hizo esta semana? Y se compraron 300 caños y se colocaron aquí, y hay gente que todo eso lo rubricaba, que lo firmaba, que lo aprobaba. Sí. En base a esa documentación, ¿usted, señor, firmó esto? ¿Usted vendió este caño? Muy bien. ¿Y qué pasó? ¿Por qué compraron estos caños si aquí había una empresa que le decía que estos caños no servían? O sea, todo eso va a ocurrir. Todo eso va a ocurrir. Se va a investigar. Y se va a investigar todo. Lo que pasa es que según para dónde salte la investigación, la responsabilidad puede estar de un lado o del otro. ¿Cuáles son los dos lados? Bueno, imagínese usted que si yo a usted le digo, hace una licitación para comprar estos vasos. Y usted me pone los vasos que yo pedí, pero los vasos no sirven. ¿Quién tiene la culpa, usted o yo? Usted puso los vasos que pidió la licitación. La culpa la tengo yo, que hice la licitación no necesariamente el que puso pedí los un caños. elemento que no servía. Claro. No sé si me entiende. Claro. Si yo pido un vaso de 50 centímetros cúbicos
La Y en responsabilidad realidad puede ser de necesitamos ocio de o de 200. En una de esas, usted trajo el de 50 y yo le digo, pero usted, este vaso no sirve, pero es lo que vos pediste. Pero claro, ¿qué pasa si usted se da cuenta que en la investigación, usted que me pidió los vasos tiene una connivencia con el que vende los caños que no tienen que ir? Y bueno, ahí está. En primer lugar, usted va a tener que analizar cuáles son las condiciones de la licitación. En segundo lugar, vamos a ver si la licitación supuestamente pedía lo que era necesario. Segundo, si lo que era necesario verdaderamente servía o no, si hay una connivencia o no. Digo, esto yo la verdad que sería una imprudencia para mí hablar de cuestiones que todavía ni siquiera hemos investigado. Lo que yo estoy diciendo es, se supone que aquí hay una licitación, hay unos materiales que no sirvieron y ahora así, pero esto lo sabe doña Rosa, no lo estoy diciendo yo. Doña Rosa sabe que tenemos que ver si el problema fue en la licitación o en la provisión de caño. Claro, o sea que más que preocuparse si era primo, sobrino o lo que fuera, porque nos ha vuelto a hacer una demanda por esta cuestión, yo estaría preocupado por cosas mucho más importantes. Claro, pero si la determinación recae en OCE, no queda absolutamente involucrada presuntamente ninguna otra persona más que el organismo que pidió tales o cuales materiales. Pero no, porque si vos comprobás... Ahí sí, si ahí podrían haber responsabilidades extendidas. Claro, sí, si vos comprobás que el tipo de OCE pidió estos caños sabiendo que no eran los que se tenían que comprar, bueno, va a sonar también el que vendió los caños. Claro. Sí. Bueno, veremos entonces. Vaya, esto es, usted sabe, doctor, que es uno de los temas que a la hora del planteo también se analizan y que es parte de la necesidad también de ver por dónde o cómo se hace una investigación. Por eso queremos agradecerle, nos hemos tomado más tiempo, era necesario, así lo entendemos, y le agradecemos profundamente la apertura por sus respuestas. Hay que decirle a la gente que de verdad esta nota no ha tenido una agenda previa. El doctor dijo, pregunten lo que quieran, eso realmente nosotros lo valoramos, pero de manera entrañable, Bueno, realmente. te agradezco mucho. Lo valoramos mucho, porque es muy lindo charlar así. Okay, que sus desafíos a la hora de la Fiscalía cumplan los objetivos planteados. Entendemos claramente que es por el bien de San Juan. Lo entendemos y lo queremos así. Gracias por venir. No, por favor.